Bien, abran sus Biblias y les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 12, aunque estamos en nuestra serie en Gálatas, ¿verdad? Pero les voy a recordar, nos hemos quedado un poquito atorados en esta sección de Gálatas capítulo 5 y es a propósito, lo que queremos es estar seguros y que cada semana evaluamos si sentimos que ya se cubrió bien el tema o no. Y entonces, cuando menos esta semana todavía vamos a estar en la misma sección de Gálatas 5 y nomás voy a leer 2 versículos que los van a poner aquí en la pantalla, pero ustedes abran ya sus Biblias en Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Y si me acompañan, vamos orando. Señor, como hemos estado escuchando todas estas semanas y escuchando el día de hoy, inclusive en las lecturas y en las oraciones, queremos aprender a caminar contigo, siendo guiados por tu Espíritu, Señor, caminando y manteniendo el paso a como tú nos vas guiando y empoderados por tu Espíritu, Señor, para poder resistir la carne y sus pasiones y sus deseos pecaminosos y para avanzar, Señor, hacia la obediencia y hacia el dar fruto, que tu Espíritu dé fruto en que tu Espíritu dé fruto en nuestras vidas, Señor, para que tú recibas gloria, como dijo Jesús, Señor, en esto eres glorificado, en que demos mucho fruto. Padre, te pido que me ayudes a mí a poder exponer tu palabra, a poderlo hacer fielmente, y que lo que hagamos el día de hoy, Señor, traiga mucho fruto y traiga gloria a tu nombre. Danos el don de tu Espíritu, de la iluminación de tu palabra. En el nombre de Jesús, así te lo pido. Amén. Dejen que terminen allá yo creo que les necesitan bajar poquito al gain para que no haga ese feedback. Bien, entonces vamos a repasar un poquito. Vamos a Gálatas 5:24. Les voy a pedir que lo pongan aquí arriba. Gálatas 5:24. Y el título de mi mensaje el día de hoy es Peleando la batalla de la obediencia. Peleando la batalla de la obediencia. Y dice Gálatas 5:24, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y lo que hemos visto hasta ahorita, por favor, así como ya estaba ahorita antes que estaba leyendo, así déjenmelo, ya no me le muevan porque distrae más que le estén moviendo a que se oiga así. Lo que hemos estado viendo hasta ahorita es esto, cómo caminamos en el Espíritu, cómo caminamos por el Espíritu, cómo caminamos siendo guiados por el Espíritu, siguiendo al Espíritu. Hemos visto varias cosas. Primero que nada, y pasamos varias semanas en esto viendo que nosotros tenemos que permanecer en una postura de fe. No hay caminar en el Espíritu si no hay fe, si no creemos firmemente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Primero, que nos ha librado de la culpa del pecado, nos ha librado de la condenación del pecado, nos ha librado de la atadura del pecado, del dominio del pecado en nuestras vidas. Aparte, nos ha transformado, nos ha hecho criaturas nuevas. Hemos sido creados de nuevo, no solamente adoptados como hijos, sino transformados por el poder de su Espíritu en nosotros, que habita en nosotros. Y sin esa fe firme en lo que ya somos en Cristo,
lo que tenemos en Cristo y sus promesas en Cristo, entonces, hermanos, no podemos caminar en el Espíritu. ¿Me le bajan, por favor, un poquito al volumen porque no puedo hablar bien? Ya ven que me gusta gritar. Segundo, que hemos visto, segundo, que necesitamos alimentar nuestra fe, necesitamos nosotros experimentar comunión con el Señor, comunión con Dios, comunión con el Espíritu Santo para poder crecer en fe y caminar en fe. En esa comunión es donde recibimos nosotros del Señor lo que necesitamos para caminar y permanecer con Él. Y les decía yo esto, y es lo mismo que con la fe. Caminar en el Espíritu no es solamente caminar en fe, pero no puede ser caminar en fe, caminar por el Espíritu sin que haya fe. Lo mismo, comunión con el Espíritu, comunión con Dios, tiempo de comunión, nuestra vida devocional no es caminar en el Espíritu, pero no hay caminar en el Espíritu si no tenemos comunión. ¿Okay? Tercero, hemos visto a través de la carta de Gálatas que caminar por el Espíritu tiene una dirección. Y la dirección que el apóstol Pablo nos marca es la dirección muy clara de nuestra vida debe estar enfocada a amar a nuestro prójimo. En otras palabras, ese es el fruto que el Espíritu Santo quiere provocar en nuestras vidas. Que nosotros seamos como Jesús en su amor. Caminar por el Espíritu siempre te tiene que llevar a dar fruto en amor. Y el fruto del Espíritu que estuvimos leyendo, las diferentes características o diferentes facetas, como decía Belardo, de lo que es el fruto del Espíritu, son expresiones de amor. ¿Okay? Y como dice la carta de Gálatas, la ley se resume en un solo mandamiento, en la ley de Cristo, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume la ley. Entonces ya tenemos la dirección, ya tenemos el alimento, ya tenemos el saber cuál es la postura que necesitamos, una de fe. Necesitamos nosotros ser fortalecidos en el Señor por medio de tener comunión con Dios. Tercero, tenemos la dirección que tenemos que caminar. Y cuarto, ya empezamos a ver cuál es el proceso. Sí tenemos que trabajar nosotros, hay algo que tenemos nosotros que hacer, y una de las cosas que la Escritura nos marca y que estuvimos viendo es que nuestra mente tiene que ser renovada. Nosotros traemos una manera de pensar, la manera de pensar de la carne. Si ahora vamos a caminar por el Espíritu Santo tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Y eso viene por medio de la renovación de nuestra mente, a través de nosotros encontrarnos con su palabra, pasar tiempo en su palabra, llenarnos de su palabra. Necesitamos conocer su palabra, conocer su voluntad, amarla, abrazarla como verdad para nuestras vidas, y que esa palabra y esa verdad sea la que dirija nuestras vidas. Tenemos una dirección, pero en todo ello el Espíritu Santo nos va guiando por medio de la verdad de las palabras, que es donde conocemos cuál es entonces la voluntad de Dios. No solamente en los tiempos de comunión que tengamos, que son tiempos ricos, que podemos leer, podemos responder, podemos preguntarle al Señor y podemos meditar en lo que estamos leyendo, pero también ahorita. Ustedes están escuchando la palabra de Dios. Y esa tiene el propósito, el Espíritu, iluminarla tu vida para que te vaya renovando la manera de pensar. Entonces, necesitamos ser renovados. Y luego que estuvimos viendo las últimas semanas es esto, ¿verdad? El siguiente paso, que es un paso dinámico, el siguiente elemento de caminar en el Espíritu, es que caminamos en obediencia, luchando contra el pecado y sus pasiones. ¿Okay? Ya hemos visto que luchar contra el pecado significa vivir
crucificando la carne y sus deseos y pasiones. Pero todo eso tiene un propósito. No nomás es vivir luchando y resistiendo a la carne, sino que resistes la carne para obediencia. Por eso el título es Peleando la batalla de la obediencia, no es la batalla de la carne. El resistir la carne no es en sí un fin en sí mismo, sino que es lo necesario para que nosotros luego podamos actuar en obediencia. Mortificamos la carne, resistimos sus obras para procurar que el Espíritu Santo entonces produzca fruto. ¿Fruto de qué? De amor en nuestras vidas, para entonces que nosotros podamos vivir para la gloria de Dios. Mortificamos las obras de la carne para procurar que el Espíritu Santo produzca fruto de amor en justicia. La justicia es, recuerden, ya lo vimos en el principio de Gálatas, la justicia es todo aquello que el Señor dice que es bueno, que es aceptable, que es edificante, que le agrada a Él, todo aquello que va conforme a su voluntad. Las buenas obras para los cuales fuimos creados, que andemos en ellas. El propósito es que vivamos así, porque eso es Cristo semejanza. La Cristo semejanza no se queda nomás en que resistamos las obras de la carne. La Cristo semejanza viene a nuestra vida cuando nosotros ya estamos amando, cuando nosotros ya estamos caminando en las buenas obras que el Señor tiene preparadas para que nosotros andemos en ellas. Entonces, debemos caminar por el Espíritu, luchando contra el pecado para vivir en obediencia a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Su justicia. Debemos caminar por el Espíritu, luchando contra el pecado para vivir en obediencia a su voluntad, que es su justicia. ¿Qué quiere Dios? Quiere que nos amemos. Esa es la justicia de Dios. Que vivamos así. Para ello, se nos ha dado el Espíritu para que nos guíe hacia esa dirección. Y entonces, para poder llegar allá, necesitamos luchar. Entonces, lo primero que vamos a ver es esto. Que peleamos la batalla. Peleamos la batalla, esto que estaba orando Cuauhtémoc, peleamos la batalla luchando contra el pecado para mortificarlo. Y a lo mejor para algunos les va a parecer un poquito repaso, pero porque ya lo empezamos a ver, pero el mortificar la carne, hermanos, es la lucha contra el pecado. Y solamente así es que peleamos la batalla para la obediencia. No hay caminar en el Espíritu sin que enfrentemos a la carne y sus pasiones para resistirlas. Caminar por el Espíritu debe llevarnos, como les dije, a obediencia a Cristo, pero no hay obediencia si no hay un caminar o un andar, una dirección ya dinámica, una acción. El caminar es algo activo y es activo para caminar hacia la obediencia, hacia la justicia. Pero el problema que nos dijo Gálatas en el versículo 17, que es que no es posible caminar hacia por el Espíritu sin que luego encontremos la resistencia de la carne. O sea, la carne se opone al Espíritu. Entonces, si nosotros queremos obedecer a Dios, siempre vamos a tener resistencia. Y vamos a tener resistencia de la carne. Y la Biblia lo describe como una guerra. Ahorita lo leyó Cuauhtémoc, o ya no me fijé si fue Isaac, en Romanos 8, ¿verdad? Dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. O sea, la carne tiene que ser mortificada. Es hacer morir las obras de la carne. Por eso es que hablamos de mortificar la carne, de darle muerte a esas obras, destruir esas obras de la carne. Es
no se trata nomás como de ignorarlas o de resistirlas por fuerza de voluntad, sino que por fuerza, por el poder del Espíritu Santo en nosotros, esa fortaleza que el Espíritu nos da, por medio de esa fortaleza nosotros hagamos morir esas obras en pleno. Morir significa que dejan de existir. Morir significa que desaparecen. Y para nosotros es muy difícil pensar que vamos a caminar y ya no pecar. Pero eso es lo que la Biblia nos está pidiendo. O sea, que cada instancia donde la carne nos mueva con sus deseos a pecar, las obras de la carne son pecaminosas porque sus deseos son pecaminosos. Entonces, dice la Escritura, tienen que desaparecer esas obras. Tienen que morir esas obras. Los deseos, mientras tengamos carne, va a haber. Pero nosotros entonces negamos. La otra palabra que usa la Escritura es el negar los deseos de la carne. Es una resistencia al pecado. Tito 2 dice que nosotros debemos negar la impiedad y los deseos mundanos. Nosotros le decimos a la carne no. La carne te quiere seducir, ¿verdad?, con sus deseos a que tú la satisfagas con obras específicas, y nosotros tenemos que decir no y matar esas obras, o sea, que desaparezcan. No las vamos a hacer, se van a terminar. Negando la impiedad y los deseos. Quiere decir que la carne debe ser negada, y negar significa que no solamente das el dos, pero no hay negociaciones, no hay tolerancia, no hay concesiones. Es como si tú dices, estás a dieta y te ofrecen un postre. Y te dice tu doctor, cuando te ofrezcan el postre lo tienes que negar. Pero tú, la persona que te lo ofrece, le dices, ay, pues me dijo el doctor que no coma, pero déjamelo aquí. Y luego empiezas y dices, bueno, una probadita, no pasa nada. Bueno, me voy a comer nomás la mitad. Eso no es negar, ¿verdad? Negar es, ¿sabes qué? Ese postre, tíralo a la basura. Es desaparécemelo de frente, no lo quiero ver, no quiero saber nada de ello, no viene a mi vida. Y el otro término que dice la Escritura, que ya lo vimos, pero que aquí está muy hermosamente establecido, en el capítulo 12 del libro de Hebreos. Ahí es donde quiero que lo leamos juntos. Lo leas junto conmigo en Hebreos 12, versículo 1 al 4. Y esto es algo que al estar meditando en este pasaje, se me hizo tan importante, al menos para mi propia vida, cómo debemos nosotros actuar para con el pecado. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Notaron esa palabra? Despójate. Quítatelo. Y pone aquí el ejemplo como de un peso, como en el progreso del peregrino, ¿verdad? Pero el peregrino cristiano traía un costal de piedras. Despójate significa que lo tiras, lo quitas de tu vida. Dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido
hasta el punto de derramar sangre. ¿Por qué se me hace tan importante este texto? Porque creo que nos da el elemento de ayuda que necesitamos para precisamente poder despojarnos del pecado, negar el pecado, dar muerte a los deseos, a las obras de la carne. Todas estas cosas que tan fácilmente nos envuelven, es más, les voy a decir, nos envuelven fácilmente a diario, múltiples veces a diario. Constantemente la carne está manifestando sus deseos y nosotros los estamos oyendo y sintiendo. Y dice aquí, despójate también de eso. Y despójate, dice, de algo que fácilmente te envuelve. Y yo lo veo así, cuando yo estoy dormido y estoy soñando que voy corriendo, no sé si a ustedes les ha pasado, casi siempre sueñan como que tienen pies de plomo o como que tienen algo en las piernas y no pueden caminar. Pues son las cobijas, ¿verdad? Pero así dice, el pecado envuelve, o sea, te envuelve y te ata, te enreda. Y nosotros estamos llamados a caminar, a andar. Y aquí lo pone el autor de Hebreos como, es como una carrera, es un maratón de larga distancia por el resto de nuestras vidas. Y el pecado nos enreda para que no caminemos por el Espíritu. Nunca va a terminar esa lucha, pero nos da la clave. ¿Cuál es la clave? Dice que pongamos los ojos de nuestra fe en Jesús. Digo, ahí empieza el caminar, empieza en la fe, como nos lo trajo Alex, excelentemente nos recordó Alex la semana pasada. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros creemos en Jesús porque Jesús vino a nuestra vida. Y por todo lo que hizo Jesús. Y todo lo que Él va a hacer. Y todo lo necesario que nosotros necesitamos vivir para terminar la carrera. Jesús es el que lo hará en nuestras vidas. Lo que empezó lo va a terminar. Él es el autor y el que lo consuma. Número 2, tenemos que poner nuestros ojos de fe en Jesús porque Él nos dejó ejemplo. Y aquí es donde ¿qué significa poner los ojos en Jesús aquí? Eso nos puede ayudar de gran manera. Él nos dejó el ejemplo y dice, soportó la cruz, soportó la vergüenza, soportó la hostilidad de los hombres, soportó lo contrario que debería él haber experimentado, ¿verdad? La hostilidad contra sí mismo y la vergüenza que él vivió, y lo hizo para que nosotros tuviéramos ahora victoria. Y les decía yo el día de ayer a los líderes de los grupos de casa, les decía, tenemos que hacer un esfuerzo y meditar lo que está refiriéndose aquí. Cristo, cuando estaba en Getsemaní, le dijo a sus discípulos, dicen, quédense aquí esperándome y oren para que no entren en tentación. Y él se fue a orar y dice que empezó a estar en una agonía a tal punto que tuvo que venir un ángel a consolarlo. ¿Qué era lo que estaba viviendo Jesús? ¿Por qué lo liga él a una tentación? Jesús no tenía pecado original. Su carne no estaba corrompida como la nuestra. No tenía el principio del pecado dentro de su carne. Entonces la tentación de Jesús venía de afuera. Venía del tormento al que estaba sujeto al estar él considerando lo que iba a vivir en unas cuantas horas más. Que iba a experimentar la humillación y la vergüenza de ser desnudado y ejecutado como el peor de los criminales.
recibiendo sobre su persona la ira de Dios por el pecado de toda la humanidad, de toda la historia. Ustedes pueden imaginarse la ira de Dios sobre un asesino. Imagínense ustedes la ira de Dios sobre un asesino de niños. Imagínense la ira de Dios sobre un asesino de niños que los violaba sin compasión y luego los mataba. Uno. Ahora imagínense ustedes que Cristo estaba contemplando y se le estaba presentando la magnitud de los peores y más horribles pecados de la humanidad sobre su persona. Y dice, soportó la vergüenza. Pero, decía el Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. 3 veces, en agonía, lo vivió así. Y las veces que regresó a ver a sus discípulos, estaban dormidos, y el Señor les dijo, oren para que no caigan en tentación. ¿Qué estaba haciendo él? Orando. Pero no cayó en tentación. Él dijo, yo voy a obedecer a mi Padre. Cuando el autor de Hebreos está meditando en eso, meditando en lo que ya había escrito, diciendo que Cristo aprendió obediencia en la cruz, en su muerte. Aprendió obediencia. ¿Cómo que aprendió obediencia si siempre fue obediente? Cristo no podía desobedecer, pero aprendió obediencia para que nosotros, luego que le seguimos a Él y lo vemos a Él, nosotros también caminemos en obediencia a Él. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo, tú no puedes, sería absurdo que uno de nosotros le diga al Señor, Señor, es que tú no sabes lo que estoy sintiendo, la tentación que tengo es demasiada para mí. Y Jesús dice, yo soporté la vergüenza y la hostilidad y la muerte y la humillación y el dolor y la agonía de una ejecución injusta. Y tú me estás diciendo que tu tentación de hacer algo que no debes hacer, de hacer algo que te destruye, de hacer algo que va en tu contra, ¿tú dices que eso es demasiado? Algo así por ahí está diciendo el autor de Hebreos. Pon los ojos en Jesús. Y hizo todo lo que hizo en obediencia para que tú puedas ahora obedecer a Dios y ser libre de esa opresión de la carne en tu vida que te resiste cada vez que tú quieres obedecer a Dios. Nuestra postura entonces, hermanos, es de lucha, es de batalla. Pero se fijaron aquí que el autor dice, todavía ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Yo siempre no entendía exactamente lo que eso significaba. Yo decía, pues sí, Cristo derramó su sangre y nosotros no estamos llamados a derramar nuestra sangre por nuestros pecados. Pero lo que está diciendo el autor es diferente. Lo que está diciendo el autor es, mira, ve a Jesús, mira lo que Él soportó. Tú no has llegado a eso. Entonces resiste, lucha. Tu guerra contra el pecado no ha llegado hasta allá, no ha llegado al máximo y ninguno de nosotros vamos a experimentar el máximo que Cristo sí experimentó. Que siendo santo, fue condenado a muerte como el mayor de los malvados, como un maldito de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y a nosotros, a mí me ayuda a no lloriquear, a no quejarme cuando tengo una tentación. ¿Verdad? Ahora,
Si estamos en una lucha, la pregunta que te debes hacer es si tú estás luchando, si tú estás peleando, si te levantas en la mañana y te pones los guantes de box. Si no estás luchando contra tu pecado, ¿qué está pasando? O una de dos, o no tienes el Espíritu Santo que te está trayendo convicción de tu pecado y que te está guiando a la obediencia. No lo tienes, necesitas venir a Cristo para que lo recibas. O estás viviendo en una complacencia con tu pecado de tal forma que te acuestas con el pecado y te levantas con el pecado y tu vida sigue viviendo como estaba viviendo el viejo hombre anteriormente, antes de Cristo. Y se los digo, hermanos, porque muchas veces así estamos viviendo, o viviendo simplemente sobreviviendo, o como dijo ahorita Cuauhtémoc en su oración, ya te rendiste, ya te dejaste llevar, o estás viviendo también como decimos, a veces decimos, estamos como a la deriva, ¿verdad? Estás en un barquito y ya la corriente, tú estabas remando, te rendiste, soltaste los remos y te quedaste en la lancha sentado a que te lleve la corriente. Estás luchando, y se los digo, hermanos, porque yo no estoy consciente muchas veces a diario de que estoy en una batalla. ¿Ok? A algunos de ustedes les gusta el box. Y en el box, ¿verdad? Los entrenadores, la recomendación número 1 en el box es, al boxeador se le dice esto: no bajes los brazos, no bajes los brazos. Y el otro, el oponente, nomás está esperando que bajes los brazos para que te noquee. ¿Okay? No bajes los brazos, no bajes los brazos. La armadura del cristiano lo protege, su casco y su armadura, ¿verdad? Pero si bajas los brazos, te van a noquear. ¿Cómo estás tú viviendo tu vida? Ahí empieza nuestra conciencia. No podemos caminar a la obediencia si no estás consciente que tienes una lucha, que hay una guerra espiritual dentro de ti. Y quiero que todos pensemos en esto, ¿verdad? Porque si no estamos luchando, nuestras pasiones están gobernando nuestra vida y nos estamos dejando llevar. Y eso sería estar contristando al Espíritu Santo en tu vida, ignorando al Espíritu Santo en tu vida, yendo en la dirección contraria a donde está caminando el Espíritu y te quiere guiar el Espíritu en tu vida. Desgraciadamente, muchos cristianos viven así. Por eso es que vamos a ver el segundo punto. Estamos llamados nosotros a una batalla para alcanzar la obediencia. Estamos llamados a resistir, pero resistir ¿para qué? Para obedecer y para caminar en la justicia de Dios. Estamos llamados a resistir para obedecer y caminar en la justicia de Dios. En otras palabras, no debe haber cristianos estáticos, pasivos, cristianos sobreviviendo, cristianos que se conforman con su manera de ser, cristianos que ya han apagado el Espíritu en su vida y dicen, pues sí soy cristiano, pero vivo mi vida, a ver cómo le hago, ¿verdad? O ese famoso dicho mexicano que le preguntas a alguien, oye, ¿cómo estás? Y te dicen, más o menos, ahí la llevo. ¿Ahí la llevas a dónde? O estás bien o estás mal.
Pero ahí la llevo, ¿qué significa? No hay un ahí la llevo como cristiano. O estás luchando, o estás caminando, o estás yéndote para atrás. El caminar significa que avanzas, es algo dinámico. Caminamos hacia dónde, hacia una meta. No es solamente resistir, nuestra meta es avanzar en Cristo semejanza. Nuestra meta es obedecer a Cristo, ser como Él, amar como Él, vivir como Él. Para eso fuimos creados de nuevo. Y vean ahí en su Biblia, vayan a Efesios capítulo 4. Este es otro pasaje que creo que es crucial para nosotros entender cómo avanzamos en esta Cristo semejanza, ¿verdad? Cómo avanzamos en nuestra vida, qué es a lo que estamos, por qué tanta insistencia del apóstol Pablo de andar en el Espíritu, de andar por el Espíritu, de caminar, ¿verdad? Siguiendo la guianza del Espíritu, la guía del Espíritu. Y lo que vamos a ver en este capítulo 4, el versículo 17 al 24, es esta dinámica. La Biblia, tanto el libro de Efesios como el libro de Colosenses, también el Tito, tiene esta dinámica de, algunos le han puesto, quitas algo para ponerte algo. Bíblicamente está puesto como te despojas de algo para revestirte de algo. Dejas algo para agregar algo a tu vida. Fíjense, vamos a leerlo ahí, capítulo 4, versículo 17 al 24. Y dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden, que ustedes ya no caminen así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Está hablando de los gentiles, no los gentiles que estaban en la iglesia en Éfesos, no los gentiles que estaban en la iglesia de Gálatas, sino en la vida de la gente que no tiene a Cristo. ¿Okay? Y está describiendo su condición. Y está diciendo, ustedes no caminen así, ustedes tienen que caminar por el Espíritu. Luego versículo 20. Pero ustedes, o sea, ustedes creyentes, no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pablo nos lo está poniendo aquí muy padre, muy suave. Está describiendo las dos condiciones, ¿no? Fíjense en lo primero, dice, no anden, no caminen como andan los que no tienen a Cristo. Y noten ustedes que como las veces que habla de cuestiones de la mente, dice, andan en la vanidad de su mente. Vanidad significa hueco, vano, inútil, inservible. Dice, en la mente hay un hueco, en el vacío de su mente, dice, hay una ignorancia. Ignorancia quiere decir que no conoces algo, no tienes el conocimiento, hay un hueco en sus pensamientos, algo que no tienen, pero que nosotros sí tenemos. Y en esa vanidad de su mente ignoran la voluntad de Dios, no saben qué es lo que Dios espera de ellos, no tienen esa dirección en sus vidas, por tanto no se someten a Dios, sino que se dejan llevar por la sensualidad de su carne para vivir en impureza. Y esto ya suena como
empezó en el capítulo 2 a describir cómo vivíamos nosotros anteriormente. Y él lo describe aquí como el vivir el viejo hombre, lo que éramos antes de tener a Cristo. Pero luego viene ese gran pero, así como en el capítulo 2, versículo 3, dice, pero, del versículo 4, pero nosotros hemos aprendido de Cristo. Nos está distinguiendo a aquellos que no tienen. Nosotros lo que nos distingue es que nosotros recibimos algo. Tenemos a Cristo y fuimos enseñados por Cristo. Y tenemos a Cristo y tenemos la revelación de la verdad. La verdad que Cristo vino a decir, la verdad soy yo soy el camino, la verdad y la vida. Él lo es, Él tiene la verdad que nosotros necesitamos, la verdad que tiene que entrar a nuestra mente y esa verdad va a ser lucha contra esa vanidad que está ahí, del viejo hombre. Miren, hermanos, esto lo hemos enseñado anteriormente, pero se los quiero recordar. La verdad de Dios tiene que renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Ahí es donde está la lucha. La lucha está aquí arriba, la lucha espiritual, la guerra espiritual es una guerra de verdades. No es una guerra mental, es una guerra de verdades. Es la verdad revelada de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios versus lo que nosotros traemos adentro. Y saben una cosa, la carne nos habla. La carne, el mundo, el diablo nos habla y nos mete falsedad, mentira, para que nosotros creamos eso en lugar de creer lo que Dios dice. Por eso es que el caminar por el Espíritu siempre tienes que permanecer en una postura de fe en la verdad de Dios. ¿Y cómo te habla la carne? Pues te promueve un deseo egoísta, ¿verdad? Y te dice, no te preocupes, no tiene nada de malo. Todo el mundo lo hace. Tienes derecho. Trabajaste mucho, ¿verdad? Te lo ganaste. Un descansito, una disolución pequeña, ¿verdad? Pues no le hace daño a nadie. Dios no te culpa. O ese también dicho mexicano, no pasa nada, hombre. Todo mundo lo hace. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde crees que vienen esos pensamientos? No vienen del Espíritu Santo, pero están en tu mente. Cada vez que tú estás en una tentación, esos pensamientos están. ¿En dónde está la guerra? La guerra está entre la verdad de Dios y esos pensamientos. Ahora, aquí llega entonces lo que sigue aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser renovados. ¿Se fijaron? Versículo 23, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Tiene tu mente que estar basada en la verdad de Dios. Romanos 12:2 también dice que nosotros tenemos que ser transformados, nuestra manera de vivir tiene que ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, para que entonces podamos comprobar y verificar la voluntad de Dios, que es buena, que es perfecta, que es aceptable. Nosotros no vamos a conocer la voluntad de Dios, hermanos, si no está nuestra mente renovada por la verdad de Dios. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿qué tanto estás alimentando tu vida de la verdad de Dios? Si tu dieta consiste solamente en los pocos versículos que vemos nosotros aquí los domingos, y durante toda la semana tu mente está siendo llenada de vanidades, de cosas inútiles,
como todo lo que se dice en los medios sociales, son puras cosas vanas e inútiles y huecas. Si tu mente está llena de esas cosas, ¿cómo vas a pelear la batalla? ¿Verdad? Pero si tú estás meditando en la palabra, tú te vas y te cierras en tu aposento, tu cuarto ahí, tu closet, cierras la puerta, lees la palabra y le dices, Señor, háblame, muéstrame tu voluntad, muéstrame tu verdad, Señor, dame iluminación, déjame entender estas cosas. Y luego esa verdad tú tienes por el Espíritu Santo y la guía del Espíritu. El Espíritu te está diciendo eso, sigue eso, vive eso, aplica eso en tu vida. Te aseguro que si tú estás viviendo así, vas a tener lucha. El Espíritu te va a decir, nosotros, cuando piensen ustedes en David y Goliat, ¿verdad? Estaban todos los israelitas en el campamento. No había lucha. Salía Goliat y los retaba. Y no se movían. No hacía nada. David llega y dice, ¿por qué este está gritando, está diciendo estas cosas ofendiendo a Dios? Yo conozco a Dios, sé la voluntad de Dios, sé quién es Él y sé que eso no está bien y yo voy a ir a enfrentarlo. Esa es la función del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo te está diciendo, hey, mira lo que quiere Dios, ponte los guantes, métete al ring y pégale a este cuate. Esa es la guía del Espíritu, porque te va a guiar a la obediencia y al guiarte a la obediencia, ya nos dice la Escritura, hay una ley espiritual que dice, mientras tengas carne, esa carne se va a oponer a la voluntad de Dios en tu vida. Entonces, tiene que haber un esfuerzo intencional. Ahorita les dije, estás peleando la batalla y muchos se quedaron viendo así como que, ¿cuál? Ok, entonces vamos retrocediendo. La pregunta es, ¿qué tanto está tu mente siendo renovada con la verdad de Dios? Con la verdad, con la voluntad de ¿qué quiere Dios? Es como irónico que tú estés orando y te recuerdes el Padre Nuestro y le digas, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Y el Espíritu Santo te pregunta, ¿cuál? ¿Cuál voluntad quieres que se haga en tu vida el día de hoy? Pues tu voluntad en general. ¿Sabes qué te va a decir el Espíritu Santo? ¿Sabes qué? Te voy a decir una específica. El día de hoy quiero que ames a tu esposa. El día de hoy quiero que sirvas a tu esposa. El día de hoy quiero que ames a tu esposa y la sostengas como te cuidas tú. Todo el cuidado que te das a ti personalmente, quiero que ahora se lo des a tu esposa. Ay, Señor, pero es que pues es que llego cansado del trabajo, es que batallo, es que ya ves el carácter que tiene, no le puedo decir nada porque luego se pone al brinco. Ahí empezó la lucha, ¿verdad? ¿Verdad? Es que nos disgustamos, bueno, Señor, es que yo lo ofendí, pues tendría para servirle, tengo que ir a pedirle perdón, Señor, y no quiero. Ahí está la lucha. La verdad, hermanos, es la que el Espíritu Santo usa para guiarnos a la obediencia. Entonces necesitas tú llenarte de la palabra. ¿Para luego qué? Para luego entonces despojarte del viejo hombre. Ahí es donde viene el no. No voy a hacer esto, no quiero hacer esto, pero lo voy a hacer. O sea, vengo. Si tú dices, no, tengo mi orgullo, como está este dicho, dice, ya le pediste perdón. No, pues yo también tengo mi orgullito. Pues ese es el problema. Al orgullito le tienes que decir que no. Ahí es donde tenemos nosotros que enfrentar esos deseos como lo que son. Y aquí nos dice, ¿cómo son? Son engañosos y nos corrompen. Son destructivos. Y es donde viene entonces, hermanos, el primer paso, la mortificación. El caminar se lleva a cabo por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento debe ser algo que consideramos nosotros dulce, hermanos. El arrepentimiento es una de las cosas más hermosas que nos ha permitido el Evangelio. Y el arrepentimiento es
que tú le das la espalda a la carne y los deseos pecaminosos y te despojas de ellos caminando en la otra dirección. Cuando decía Hebreos que pusieras los ojos en Cristo, automáticamente te está diciendo, tienes que caminar en arrepentimiento, porque te está diciendo, quita los ojos de tu pecado, quita los ojos de tus deseos y arrepiéntete, voltéate en la dirección de Cristo, a quien tienes que seguir, tu Señor, el que te puso el ejemplo, el que te va guiando, el que te liberó, el que te ha dado su espíritu, el que te ama, el que tiene promesas de gloria para tu vida. En el momento que tú te volteas, ya estás caminando en arrepentimiento. Te tienes que mover, ¿verdad? Pero ya estás en la dirección correcta. El arrepentimiento también es una postura en la que tú permaneces continuamente. Miren, Alex puso un excelente ejemplo de un alcohólico, ¿verdad? Entonces imagínense que el alcohólico dice, ya, porque todos los alcohólicos, una disciplina que tienen los alcohólicos es que van contando los días que no toman, ¿verdad? Cuando están en recuperación, o cuando están en sus programas de rehabilitación, o no sé cómo se llamen, ¿verdad? Pero cuentan los días, tengo 2 meses, 3 meses, ¿verdad? Tiene 3 meses el alcohólico y de repente anda buscando ahí unos papeles y en un cajón se encuentra una botella y la saca y la pone en la mesa. Híjole, ¿qué voy a hacer? No, pues me está dando tentación, esta botella es tentación, ¿verdad? Se me había olvidado que la tenía. Pero si la dejan en la mesa, cada vez que pasa por la mesa la va a ver, ¿verdad? ¿Y qué creen que va a pasar con su tentación? Va a seguir, va a seguir. Y la va a contemplar, hombre, está casi completa. ¿Cómo la tiro, hombre? Me costó 500 pesos esta cosa, hombre. Se la regalaré a alguien. ¿Qué hago? ¿Qué hago? El arrepentimiento es voltea a Cristo, deja de ver la botella, ¿no? Para el alcohólico, ¿qué es lo que le recomiendan? Llámale a tu padrino. Padrino, ven. Espero que no haya sido a propósito. O que ojalá y alguno de ustedes sea el padrino que le están llamando. Pero tú le hablas y le dices, oye, me encontré la botella. ¿Y el padrino qué le va a decir? ¿Y qué estás haciendo con ella? No, pues, ¿qué le va a decir el padrino? Tírala ya. Es más, quiero oír que cae en el bote de la basura afuera. Quiero oír que se quiebra. Ahí te espero. Eso se llama confesión. Cuando nosotros confesamos, nosotros le decimos al Señor lo que estamos viviendo. Entonces, cuando tú estás en tentación, tú sabes, la tentación proviene de tu carne pecaminosa y le tienes que decir al Señor, Señor, mi carne pecaminosa me está haciendo desear esta onda. Y te lo confieso delante de ti, Señor, mi carne te ofende. Lo confieso, estoy mal. Cuando tú vienes en oración, vienes al Señor, le confiesas tu necesidad, le confiesas tu pecaminosidad, le confiesas tus deseos y luego le dices, Señor, ayúdame. Tú dijiste, ora para que no caiga en tentación. Pues aquí estoy orando para que no caiga en tentación. El arrepentimiento es voltearnos a Cristo, pero no de manera estática, sino nos volteamos a Cristo porque de Cristo viene el recurso necesario, la fortaleza necesaria, la ayuda necesaria, la ayuda y la gracia oportuna para cuando tenemos necesidad. ¿Sí? Ahora, pero no termina ahí el camino. Fíjense cómo el versículo 24 agrega un y, dice, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios fuimos creados de nuevo en semejanza de Dios.
Qué hermoso, ¿eh? En la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Si tú naciste de nuevo en Cristo, fuiste creado para justicia y para santidad. Eso es lo que somos, hermanos. No ya nuestra carne, tienes que creerlo, porque la mayoría de nosotros, si yo te digo, oye, ¿sabes? La Biblia te llama santidad. No, yo sé, pero la santidad es muy difícil, es algo contrario a mí, no me queda ese saco. No, lo que no te queda ya es el saco del viejo hombre, lo que sí te queda ahorita es la justicia y la santidad. Vístete de eso, porque para eso fuiste creado. A mí la ropa que usaba yo cuando tenía 20 años no me queda. Me queda en una pierna, ¿verdad? Así tienes que pensar. La antigua manera de vivir ya no te queda. Se te ve mal. Aparte huele mal y corrompe tu vida. Se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado. Aquí es entonces que buscamos ser como Jesús. Fuimos creados para ello. No nomás es decir, tengo una tentación a la lujuria. No pienses en eso, no pienses en eso, no pienses en eso, no pienses en eso, no cedas a eso, no cedas a eso. No, tienes que avanzar a la obediencia, no solamente a resistir, sino decir, ¿por qué Jesús me dice que esto no es bueno? Porque me dice que si yo tengo un pensamiento lujurioso para con otra mujer, le estoy siendo infiel a mi esposa. Ah, caray. Entonces involucra a mi esposa. Mi llamado es hacerle fiel a mi esposa, amar a mi esposa con todo mi corazón, como Cristo ama a la iglesia. Se trata del amor. Entonces yo tengo que caminar hacia la obediencia, hacia el fruto, hacia lo que dice la Escritura, que procuremos ocuparnos de buenas obras. Tito 3:8 dice, diles a los que han creído en Dios que procuren ocuparse. Ocuparse cuando te dice tu mamá, oye mamá, ¿sabes qué, mijo? Ahorita estoy bien ocupada. Nosotros tenemos que estar bien ocupados para que cuando la carne quiera llamarnos la atención, oye, mira esta tentacioncita acá que quiero que voltee para acá porque tengo ganas de esto y porque siento esto y se me antoja esto otro. ¿Sabes qué? Estoy bien ocupado haciendo la voluntad de Dios. Y por ahí decía esto hace muchos años, como 40 años, escuché a alguien, si estuviéramos nosotros ocupados haciendo la voluntad de Dios, no tendríamos tiempo para estar siendo tentados. Por eso es que ayer les preguntaba el dicho ese, ¿verdad? Me dijeron, el ocio es la madre de todos los vicios. El mundo actual, hermano, toda esta revolución que ha habido con los medios sociales, lo que promueven es la pereza, la distracción, el entretenimiento, la complacencia, no la obediencia a la voluntad de Dios. Si nosotros estuviéramos ocupados amando a nuestro prójimo, las tentaciones no iban a encontrar lugar en nuestra atención. Ocupados de buenas obras. Miren, aquí nos deja en el versículo 28, hay dos ejemplos en el 28 y el 29, y con esto quiero terminar. Dos ejemplos de este proceso. Fíjense cómo dice el versículo 28. El que roba, no robe más, ¿ok? Sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Ven el proceso? El que roba, como lo hacía antes, era un ladrón, el Señor lo salva, ¿verdad? Ya no roba, que ya no robe, ya está aquí.
Este ejemplo se los he dado muchas veces, se han de acordar, pero al ver a unas personas que nunca lo han oído. El robar es el -10, ¿verdad? En las matemáticas está el eje de la X, está los números negativos -10. Y donde cruza con la Y es el 0. Y luego, para el otro lado, es el positivo, el +10. Robar es el -10. No robar es el 0. Pero Pablo le está diciendo, tienes que irte al 10 positivo. Tienes que trabajar en algo bueno para que tengas suficiente, para que puedas ayudar a alguien que tiene necesidad. Ese es amor. Eso es ser como Cristo. Eso es ser generoso. Eso es preocuparte por los demás y no por tus propios intereses. Esta es la meta. ¿Verdad? Y dices, bueno, ¿y dónde entraron los deseos de la carne? Pues los deseos de la carne entraron cuando llevaron al tipo a robar. La codicia, la avaricia, ¿verdad? Una avaricia de decir, pues yo quiero lo que tiene mi vecino, pero no quiero trabajar por pereza, mejor me lo robo, se lo robo al vecino. Y se dio con eso y robó. Entonces ya no robes más, ya no le hagas caso a la carne. Está claro, ¿no? Como el agua. Miren el 29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. El que está hablando maldiciones, malas palabras, blasfemias, ¿verdad? Ofensivos, groserías, necedades, obscenidades, dice el capítulo 5. Dice, no salga ya eso. No salir, el mudo hasta parece sabio, ¿verdad? Porque no abre la boca. Está en cero. El mudo está en cero. Sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Qué es el amor? El amor es que tú intencionalmente busques el bienestar de la otra persona. ¿Cuál es el amor en el hablar? Que yo voy a hablar algo que a ti te va a edificar y te va a impartir gracia, ¿verdad? Aliento, ayuda, algo bueno para tu vida. Ese es el propósito de Dios, porque eso es amor. No sé si se fijan, tu vida tiene que estar orientado hasta el 10. Es la fe, es la renovación, es el tiempo con Dios, es la convicción de pecado, es la renovación de tu mente, es el resistir lo que te atra acá atrás, porque mi llamado, yo fui creado por Dios para vivir de esta forma, en todo lo que Dios dice que es bueno, en lo que Él me ha dado como su ley. Esa es la meta. La meta es obediencia, la meta es sumisión a su verdad, la meta es que la verdad de Dios gobierne mi vida. Y entonces yo voy a dar fruto. Ahí, en el 10, se va a manifestar el fruto del Espíritu. La guía del Espíritu es para llevarte hasta allá. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cómo vamos a aplicar esto a nuestra vida? Si no estás luchando, tal vez no tengas la intención, nunca la has tenido. Yo quiero retarte. Ahorita, como dice la Escritura, nos estamos estimulando mutuamente. Yo los estoy estimulando a ustedes para las buenas obras, para el amor y las buenas obras, dice Hebreos. Y lo que quiero estimularlos es que ustedes salgan de aquí con una intención de decir, ¿por qué yo no estoy peleando? Yo quiero estar peleando. ¿Qué necesito? Necesito ir con el Señor y decir, Señor, muéstrame cuál es la próxima batalla en mi vida. ¿Qué quieres de mí? Muéstrame tu verdad. Abres tu palabra y le pides al Espíritu Santo que te dé esa convicción. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo en tu vida hoy para que obedezcas a Cristo, para que le lleves fruto de amor, para que el Padre reciba la gloria de tu vida? Esa es la vida de un creyente que camina por el Espíritu. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie.